Josué capítulo 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noá, Joglá, Milcá y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué hijo de Nun y de los príncipes y dijeron: Jehová mandó a Moisés que se nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, al sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Betseán, y sus aldeas a Ibleam, y sus aldeas a los moradores de Dor, y sus aldeas a los moradores de Endor, y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo, y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú los desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. En esta noche vamos a ver una segunda parte del tema que comenzamos en el capítulo 16. No podemos hacer la voluntad de Dios si no eliminamos todo el pecado. Segunda parte. En este capítulo 17 se nos presenta cómo se dividió la tierra para Manasés. La tribu de José se dividió en dos, en los 2 hijos que tuvo José. ¿Recuerdan? Efraín y Manasés. En el capítulo 16 se nos presenta cómo se dividió la tierra para Efraín, y ahora en este capítulo 17 cómo se divide la tierra para Manasés. Algo importante que encontramos en esta enseñanza es que nunca vamos a poder hacer correctamente la voluntad de Dios, nunca vamos a poder obedecer correctamente a Dios si no eliminamos de nuestra vida todo el pecado. En el capítulo 15
verso 63, leemos: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Qué pasó en el capítulo 15? El pueblo de Israel trató de quitarlos, de sacarlos de la tierra, tal como se le pide al pueblo de Dios en el libro de Deuteronomio. Pero ¿qué pasó? No lo hicieron, ¿cierto? El pueblo no lo hizo, y vemos que ese pueblo jebuseo, un pueblo pagano, quedó viviendo en medio del pueblo de Israel. Luego ocurrió lo mismo. Acompáñeme al capítulo 16 ahora, verso 10. Dice: Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Otra vez se dio lo mismo, pero esta vez vemos que el pueblo de Israel no hizo mayor esfuerzo por sacarlo, sino que el texto nos dice que quedaron allí otra vez los cananeos viviendo. Y ahora en el capítulo 17, donde se reparte la tierra para la mitad de la tribu de José, Manasés, ¿qué nos dice? Versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 20 para poder entender cuál es la razón de que el pueblo de Israel tenía que no relacionarse con estos pueblos, quitarlos de la tierra prometida, establecerse en la tierra prometida y no recibir ninguna influencia de estos pueblos idólatras. Josué 15:63 no pudieron. Luego en el verso 10 del capítulo 16 no hicieron esfuerzo por quitarlos, y ahora otra vez se esforzaron por quitarlos en el versículo 17, pero no pudieron. Deuteronomio 20, verso 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Cuál es la razón? Verso 18. Para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la enseñanza entonces acá? Separarse de estos pueblos paganos, no tener relación alguna con ellos. Así que, como siempre, cada parte de la palabra de Dios nos presenta cuán santo, bueno y poderoso es Dios, y cuán pecador, fracasado y dependiente es el hombre de Dios. Se nos presenta entonces en cada parte de la Escritura una cualidad exaltada de Dios y al hombre fracasando. ¿Lo ven continuamente? Aquí se nos presenta la santidad de Dios y cómo el hombre continuamente, el pueblo de Dios, en vez de dejar de relacionarse con estos pueblos, cae en relación con ellos. A la vez se nos muestra cómo Dios, en medio de este fracaso de su pueblo, en Cristo nos ayuda y nos infunde poder por medio del Espíritu Santo para poder deshacernos de esta influencia. Continuamente vemos que la influencia del mundo, la carne y Satanás desvían al pueblo de Dios, igual que a la iglesia hoy. ¿Recuerda? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, se nos habla de esto, de cómo la influencia del mundo, la carne y Satanás están constantemente sobre nosotros para desanimarnos, para destruir nuestras familias, para destruir nuestra vida espiritual. Por eso la importancia de depender de las fuerzas de Dios. Aquí en el libro de Josué entonces se nos presenta cómo Dios quiere usarnos para que podamos llevar adelante los planes y proyectos que Él tiene para su pueblo y para el mundo. De alguna manera cada libro de la Biblia presenta esta misma idea. Cada libro hace la siguiente pregunta: ¿quién es el soberano? Y cada libro responde: Dios. Y esta es una forma sana e interesante de ver cada libro de la Biblia. De modo que Josué nos presenta que Dios es el soberano
que le da fuerza al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Y esto es muy importante porque el Mesías prometido allá en Génesis 3:15 nacerá en Belén de Judá, de acuerdo a la profecía de Miqueas, y por tanto es totalmente necesario que el pueblo de Israel se establezca en la tierra prometida. Es totalmente necesario. Así que esa es la importancia de este libro, del libro de Josué. Aunque Rubén es el hijo mayor de Jacob, la primera tribu en instalarse, ¿cuál fue? Judá. De Judá vendrá el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este género literario, que es el género narrativo del Antiguo Testamento, recordemos que el personaje principal siempre es Dios. Siempre es Dios. Los demás son personajes secundarios. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Caleb, son secundarios. No son ellos los que hacen la historia, sino es Dios detrás de ellos el que está haciendo la historia. Sin Dios, ellos no podrían haber hecho nada. No habrían podido hacer nada, absolutamente nada. Así que aquí en Josué vemos cómo han terminado por fin los 40 años de peregrinación en el desierto. Luego de salir de Egipto, Israel debe tomar la tierra prometida por vía armada. Israel es el genuino dueño de la tierra, pues Dios se la prometió allá a Abraham en el libro de Génesis. Quienes viven aquí ahora, estos pueblos invasores, son usurpadores de la tierra. El eteo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Deben ser quitados de la tierra. Estos invasores viven allí por siglos y han sido pueblos en extremo pecaminosos. Así como Dios usó a los babilonios y a los asirios para castigar y dispersar y exiliar al pueblo de Israel, ¿recuerdan? Al final del periodo de los reyes, vinieron los asirios y destruyeron el imperio del norte, vinieron los babilonios y destruyeron el imperio de las tribus del sur, a Judá. De la misma manera, Dios está usando aquí a Israel para poner fin y castigar a estos pueblos paganos. Algunos son expulsados, otros han sido exterminados. Y algunos han quedado mezclados con Israel. Y aquí es donde viene el problema para Israel. A lo mejor no necesariamente ahora, sino más adelante, como vamos a ver a continuación. Es Dios entonces usando a su pueblo para poner fin a estos pueblos paganos malignos. Esa es la explicación de por qué vemos tanta guerra en Josué, por qué vemos toda esta campaña militar para quitar a estos pueblos. No es exterminarlos nomás por crueldad, sino que aquí vemos a Dios castigando a estos pueblos y usando al pueblo de Israel para llevar a cabo este castigo. La deidad cananea mayor era un dios llamado Baal. Baal era la máxima deidad de los cananeos y de alguna manera los israelitas llegaron a creer que la prosperidad económica la podían lograr asociándose con los cananeos. ¿Se fijaron que aquí dice que los permitieron en la tierra y los hicieron tributarios? Es decir, los dejaron ahí, pero siendo un aporte económico. Vayamos al libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Por qué el pueblo de Israel, aquí en el libro de Oseas, en la historia del pueblo de Israel, fue tras los Baales, permitió la idolatría influida por los cananeos? Porque ellos fueron una ayuda económica para el pueblo de Israel. Y mire, no solamente eso, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Quién es el Dios que proveía para Israel? El Dios de Israel, Jehová. Y ellos recibían todas estas bendiciones e iban y se las ofrecían a Baal. ¿Quién era Baal? El Dios de los cananeos, el Dios de este pueblo que ellos permitieron aquí. Vemos aquí, hermanos, que el principio es este: no podemos hacer la voluntad de Dios a menos que quitemos todo el pecado de la vida. Pasaron los siglos
Y al haber dejado a los cananeos viviendo en la tierra, les dio estos resultados. Prostitución espiritual. Se prostituyeron espiritualmente. Se alejaron de Dios y se fueron con los Baales. Por eso que es tan peligroso permitir la entrada del pecado a nuestras vidas. Mire por favor conmigo, segundo libro de los Reyes, capítulo 3, verso 26 y 27. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Qué tipo de cosas abominables hacían estos pueblos paganos que adoraban a Baal? Quemaban niños en adoración idolátrica. Mire también conmigo capítulo 21 del mismo segundo libro a los Reyes, capítulo 21, verso 7. Mira lo que cayeron el pueblo de Israel por haber permitido la mezcla. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Mire la maldad de este rey, del rey que justamente lleva el mismo nombre de la tribu de José, del hijo de José, Manasés. Tristemente, en el reinado de este rey, se puso una imagen pagana en el mismo lugar que David y Salomón habían consagrado a Dios, el lugar santo de Dios, el templo. ¿Cómo es posible llegar a tanta abominación, a tanto paganismo? El pueblo de Dios, imagínense, al nivel en que se mezclaron con el mundo y con cosas paganas. Capítulo 23 ahora, de segundo libro de Reyes, versículo 6. Hizo sacar también la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Podemos seguir leyendo y vamos a ver cómo Josías, posiblemente el último rey bueno que tuvo Judá, el reino del sur, limpió a Israel de toda esta maldad. Aquí en el versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Incluso, verso 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Otra vez, sacrificios humanos. Quemaban niños a un dios pagano. Uno dice, ¿cómo es posible que un hijo de Dios llegue a tal extremo? Puede ser. Ezequiel capítulo 6, verso 3. Y dirás, montes de Israel, oíd la palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Cuando usted escucha esto de lugares altos, se refiere a altares paganos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Estaban adorando al sol. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos se esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas.
y los muertos caerán de en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y pueden seguir leyendo cómo el pueblo de Israel fue capaz de alejarse tanto de su Dios. En el Nuevo Testamento vemos que existe la misma enseñanza y se aplica también a nosotros como iglesia. No solamente para el pueblo de Israel aquí en el Antiguo Testamento, como un pequeño detalle, un pequeño desliz de esta parte de la tribu de José, permitieron y dejaron al cananeo viviendo con ellos. Tarde o temprano el pecado insiste y se mete en nuestras vidas, se mete en nuestras familias, en nuestra iglesia y destruye la vida espiritual. En el Nuevo Testamento encontramos la misma enseñanza. Mire por ejemplo conmigo Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de ira, de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo podemos salir adelante de haber dejado entrar el pecado en nuestras vidas? De haberlo dejado entrar en nuestras familias y ver cómo el pecado, el mundo son capaces de destruir tanto. ¿Puede haber arreglo? Sí, puede haber arreglo. Dice, sometámonos al Señor, acerquémonos al Señor, limpiémonos del pecado, purifiquémonos nuestros corazones, lamentémonos y lloremos delante del Señor, dice Él. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará. Él convertirá nuestra risa en lloro y nuestro gozo en tristeza. Esto es entonces lo que tenemos que hacer para poder revertir esta situación. Humillarnos delante del Señor, reconocer cuánto hemos pecado, cuánto hemos descendido. Humillarnos, reconocer todo el mal que hemos hecho, lamentarnos y Él nos va a exaltar. Y Él va a transformar y va a tomar con su gracia, porque dice, Él nos da mayor gracia. Pero si no lo hacemos, dice, somos soberbios, no somos humildes. Pero si lo reconocemos, nos humillamos, Él nos va a dar gracia, porque Él ve al humilde y lo ayuda. Pero si permanecemos soberbios, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Humillémonos delante del Señor y Él nos va a ayudar. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos dejarle espacio al mundo, porque Él va a entrar y va a destruir nuestra vida, la vida de nuestra familia,
y el cómo quiere Dios usarnos. Dios en el libro de Josué está usando a su pueblo porque Él quiere cumplir sus propósitos y sus planes. Pero muchas veces no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas. Terminemos con 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos amados, si somos propiedad de Dios, si somos propiedad de Él, separémonos del mundo, alejémonos del mundo, porque si hay mezcla de pecado, no podremos hacer la voluntad de Dios. Dios no nos va a poder usar y no va a haber la bendición que Él tiene para nosotros. Capítulos 16 entonces y 17 de Josué hemos visto cómo Dios ha repartido la tierra para la tribu de José, dividida para sus hijos, Efraín y Manasés. Y hemos visto cómo ellos permitieron que los cananeos quedaran viviendo. En el momento ese pecado quizás no se notó de inmediato, pero vimos cómo en la historia de Israel, a la larga, ¿qué pasó? La influencia tuvo peso, el pecado se introdujo y el pueblo fue capaz de caer en la idolatría más profunda. Que el Señor nos ayude a eliminar entonces todo pecado e influencia en nuestra vida y en nuestra familia para que Él pueda usarnos. Y si hay, hermanos, tomemos el consejo de Santiago 4. Reconozcamos el pecado, humillémonos y Él nos va a ayudar. Con su ayuda podremos hacerlo. Oremos.